vamos a empezar la enseñanza del día de hoy. Y vamos a... le voy a pedir a Noé, si por favor, el fondo, gracias. Vamos a... No, si hay algún piano, algo... Bueno, gracias. Vamos a ver una palabra que se encuentra en Isaías 61:8. ¿Y cuál es el mensaje de la palabra del día de hoy? La palabra del día de hoy es que necesitamos ser transformados. Cuando hablamos de ser transformados, se habla de una consagración del cristiano. Hay muchos cristianos que se quedaron, como podríamos decirlo, estancados espiritualmente. Y si espiritualmente estamos estancados, obviamente que estamos estancados en todas las áreas. Pero vamos a la palabra puntual. Para empezar el mensaje vamos a ir a Isaías capítulo 61, versículo 1. Y dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Cuando uno lee la palabra de Dios tiene que fijarse las comas, fijarse las conexiones. Entonces vemos acá, por ejemplo, ¿a qué vino el Señor? Esta palabra la leyó Jesús cuando estaba en la sinagoga y dijo, ¿a qué lo envió el Señor? A predicar la buena nueva a los abatidos, coma. A vendar a los quebrantados de corazón, coma. A publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel. O sea que hay una coma y hay una I. O sea que hay cautivos que necesitan libertad y por otro lado hay presos que necesitan apertura de cárceles. No es lo mismo un cautivo que un preso. Está un preso y habla de un cautivo. Entonces, ¿qué nos está queriendo decir la palabra en este día? ¿Qué es un preso? Un preso es un esclavo del pecado. Nosotros sabemos que el hombre nace siendo esclavo del pecado y permanece esclavo toda su vida hasta que aparece el Señor Jesucristo en su vida. Esa es la naturaleza del hombre. Hasta que no tenga un real encuentro con nuestro Señor Jesucristo, es propiedad de otro dueño, propiedad de Satanás. ¿Cómo nace el hombre entonces? Esclavo del pecado, practica el pecado. ¿Preso de qué? Un esclavo es preso de qué? Del pecado, del deseo, de la lujuria, de la mentira, de la hipocresía, de malos pensamientos. Es un preso de toda clase de pecados. Juan 8:34 dice, Jesús le respondió, en verdad os digo, que todo el que comete pecado, esclavo del pecado es. Una persona que practica el pecado no es libre. Una persona que practica el pecado no conoce la libertad. Tiene un dueño que es Satanás, al cual sirve, porque no conoce, no se le ha amanecido la luz de Cristo, entonces está en tinieblas. Entonces es siervo de Satanás. Hace todo lo concerniente al reino de Satanás. Por eso Satanás tiene un derecho legal sobre la persona. Bueno, este es un preso que necesita, me dice Isaías 61:1, apertura de cárcel. Y la pregunta es, ¿a quién nos sometemos nosotros? ¿A quién te sometes tú? ¿A quién me someto yo? Y todos. Romanos 6:16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? ¿Obedecemos al pecado o obedecemos a la justicia? No hay grises, o estamos con Dios o estamos con Satanás. Nosotros tenemos que saber algo, nosotros estamos en la tierra, tenemos una vida. Ahora, tenemos una eternidad.
¿Cómo estamos edificando para ir a esa eternidad? ¿Nos estamos preparando? ¿Estamos haciendo camino? ¿Cómo nuestra vida terrenal refleja lo que va a ser nuestra eternidad? Si mi vida terrenal es de pecado, la pregunta es, si yo practico el pecado, no tengo arrepentimiento, tengo pecados ocultos, ¿dónde va a ser mi eternidad? ¿Para dónde me estoy preparando? Va a haber una boda, hay que prepararse. Entonces lo que es mi vida terrenal refleja lo que va a ser mi eternidad. Depende de cómo yo camine en esta tierra. Ahora, ¿qué es un cautivo? Son personas que hacen cosas que no son permitidas hacer porque son aberración delante de los ojos de Dios. Y estos, a diferencia de los presos, estos ya conocen la palabra de Dios. Cautivos. Personas que han sido cautivadas, algo le cautivó el alma. Cualquier pecado oculto se convierte en pequeñas zorras, cosas que nos apartan de la presencia de Dios y nos llevan a prisiones espirituales. Puede ser una falta de perdón, orgullo, algo, un pecado. Gálatas 3.1, oh Gálatas insensatos, dijo el apóstol Pablo, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Quién los cautivó para no obedecer a la verdad? ¿Quién los cautivó? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente como crucificado. ¿Quién los cautivó? Porque por estar cautivos ahora están en prisiones. Por dejarse fascinar ahora están en prisiones espirituales. Entonces, en los cautivos la esclavitud continúa con todo igual. ¿Por qué? Porque si una persona ya conoció de Cristo, ya se le reveló el Evangelio, el camino, continúa la esclavitud con todo igual. ¿Por qué? ¿Por qué sigue en la esclavitud? Venir a Cristo significa libertad. Ser libre de toda clase de esclavitud. Ahora, si la persona sigue practicando el pecado, ¿por qué? ¿Por qué? Porque no está obedeciendo, no está guardando la palabra. Si me amáis, guardad mi mandamiento. No está guardando la palabra, no está obedeciendo. No hay obediencia, no hay temor de Dios. Entonces, no se está sometiendo a Dios. No ofrece su cuerpo como sacrificio vivo, como dice Romano, no ofrece su cuerpo como un sacrificio vivo, menos. Hace con el cuerpo lo que bien se le plazca. Yo de mi cuerpo hago lo que a mí se me plazca, pero después se hacen llamar cristianos. Entonces acá estamos o obedeciendo la justicia o obedeciendo al pecado. Hay algo que al Señor, cuando el Señor Jesucristo enseñó a orar, hay algo que el Señor aclaró muy perfectamente a su pueblo, que el Señor no tolera la hipocresía y que no tolera las vanas repeticiones. Hay dos cosas que el Señor no tolera, y una de ellas es la hipocresía. La hipocresía. Obedecemos al pecado, obedecemos a la justicia. No, más bien yo hago como a mí me parece, porque yo tengo un dueño y mi dueño es Jesucristo. Mi Señor es Jesucristo. Si verdaderamente mi Señor es Jesucristo, yo me voy a someter a Él. Voy a guardar su palabra por amor a Él. No ahora porque yo hago una promesa, Señor, yo voy a hacer esto si tú me das esto. No, por amor al Señor, por la obra que hizo de rescatarme del pecado donde yo estaba. Hechos 7:51. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros, así también ustedes, duros de cerviz, incircuncisos, no convertidos de corazón. Solamente una persona que no es convertida de corazón no va a obedecer a la verdad. Los religiosos siempre resisten al Espíritu Santo porque no tienen el corazón convertido, no fueron circuncidados de corazón. Por eso dice duros de cerviz. Muchos son los que se engañan a sí mismos.
puntualmente, si no sos valiente no servís para el reino de Dios. ¿Cómo? Si no sos valiente no servís para el reino de Dios. El Señor nos hace libres de toda esclavitud, pero muchos se siguen engañando a sí mismos, siguen jugando consigo mismos. Siguen haciéndose los desentendidos. Porque ser completamente libre, consagrarse al Señor, requiere un sacrificio. Es difícil. Y lamentablemente no muchos lo quieren hacer. No quieren consagrarse, no quieren someterse a Dios, porque tienen sus pareceres, su forma de vida, sus pensamientos, su propio razonamiento. ¿Y qué hace esto al Evangelio? Licúan el Evangelio. No quieren el Evangelio puro, quieren el Evangelio licuado, mezclado con su forma de ser y sus pensamientos. Pero esto es jugar con uno mismo. Mateo 11, versículo 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Y los violentos lo arrebatan. ¿Qué sufre el reino de los cielos? Violencia, y solo los violentos lo arrebatan. ¿Qué significa esto? Que desde los días de Juan hasta hoy, el reino de los cielos avanza contra viento y marea, y solo los valientes forman parte del reino, solamente los valientes. ¿Por qué? Porque este no es un camino de rosa. Nosotros en el camino del Señor vamos a tener espinos. Va a ser un camino que va a haber viento, que va a haber tormenta, y solamente los valientes le van a poder hacer frente a estos vientos contrarios. Porque, ¿qué dijo el Señor? Estamos en este mundo y tendremos tribulaciones en este mundo. Y seguir la palabra del Señor tal y cual pura, como está en la palabra de Dios, como está en la Biblia, y en una cultura como la que estamos viviendo hoy es muy difícil. Es muy difícil porque la gente te rechaza, la gente te pega una patada y la gente te cierra las puertas. Pero dice que solamente los valientes lo arrebatan. Quizá tenga pocos amigos, ¿va? Quizá no le caiga bien a muchas personas, también. Pero dice que solo los valientes lo arrebatan. O sea que si no sos valiente para el reino de Dios, no cuentas. Apocalipsis, vamos a leer Apocalipsis, capítulo 21. Apocalipsis, seguir el camino del Señor. Por eso, el Señor siempre cuando llama a sus discípulos, cuando llama a hacer una renuncia. Si no hay renuncia, ¿cómo es que vamos a ir al reino? ¿Cómo vamos a pertenecer al reino si no hay una renuncia? Yo no quiero renunciar a lo que soy, a mi esencia. ¿Y cómo hay nuevo nacimiento? El Señor habla de nacimiento. Y lo contrario de valiente es cobarde. Pero los cobardes incrédulos, ¿qué dice? Primero, pero los cobardes, después dice incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego, azufre, que es la muerte segunda. O sea que el cobarde no califica para el reino de Dios. Solamente un cobarde, un ejemplo, se aparta del Señor. Es demasiado para mí, mucho peso, me voy. Ahora la pregunta es, ¿a quién estamos poniendo en el trono? ¿A quién estamos entronando? ¿A quién estamos poniendo en el trono? Obviamente que si yo practico el pecado en el trono, no me estoy sometiendo. ¿A quién me estoy sometiendo? Al pecado. Mucho, ¿cómo podríamos decir? Tienen un deseo mundano. Lo desborda. No lo deja dormir a la noche, no pueden estar. Se identifican tanto con ese deseo no satisfecho y lo entronan. Viven por ese deseo mundano que quieren saciar. Entonces eso es lo que entronan. Le atribuyen una autoridad desmedida a un deseo mundano, pasajero y temporal. Y terminan convirtiendo ese deseo mundano en su Dios. Lo entronizan. Puede ser que entronicen la ira, puede ser que entronicen lo que sea, el deseo que tengan. Lo entronizan. La tristeza, la amargura, otros entronizan el sexo y muchas otras cosas más, la ira, el cólera. Entonces,
entronizan todas esas cosas. Ese es su Dios, a ese se rinden. Por ese rige su vida, domina todo lo que es la persona. Gira en cuanto a ese deseo no satisfecho. En definitiva cuenta se identifica con todo lo que no tiene que ver con el reino de Dios. Se identifican más con el pecado que con las cosas de Dios. No se identifican con el reino de Dios, se identifican con el pecado, con lo de este mundo caído, lo que ofrece este mundo vacío y perdido. Vamos a leer en Filipenses 3:19. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Dice Filipenses 3:19, cuyo Dios es el vientre, o sea, su Dios es su deseo. Lo entronizaron. Y eso que le debería dar vergüenza porque esa aberración ante los ojos de Dios es su gloria. O sea, no hay ninguna diferencia entre una persona que no conoce de Dios. Están al mismo nivel, porque solamente piensan en lo terrenal. ¿Y Jesús? ¿Jesús no es su Señor? ¿No? Porque si no se regirían, guardarían su mandamiento, guardarían una vida acorde al llamado. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Lleven una vida de acuerdo al llamado al llamado al que fueron todos ustedes llamados. Vivan de acuerdo a la vocación con la que fueron llamados. Primera de Samuel 15:23, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolo e idolatría la obstinación. Idolatría. Cada vez que un deseo es satisfecho viene otro a exigir también ser entronizado. Se sacia ese deseo, viene otro a exigir ser entronizado y así sucesivamente. Pero nunca, nunca el Señor Jesucristo, nuestro Señor. Jamás. Entonces esta identificación con los deseos mundanos caídos de este mundo, con la impiedad, es la raíz de toda cautividad y de toda cárcel espiritual. Esa es la raíz de toda cárcel espiritual. Y hasta que esto no desaparezca, este círculo vicioso no desaparezca, nunca se va a ser libre. Tito 2:11 al 12. Porque por la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñando que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este mundo. ¿Qué dice? Que nos enseña la gracia a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Renunciar. Yo renuncio. Muero al pecado, muero al mundo, muerte. Vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. La Biblia es bastante clara. Lo que no entienden el mensaje de la palabra del Señor es la persona. ¿En qué consiste la libertad? Desaparición de toda identificación que yo pueda tener con el pecado o con el mundo, con los deseos caídos de este mundo perdido. El hombre natural vive esclavo del pecado. ¿Cómo es vivir esclavo del pecado del mundo? Llorando, aullando por eso que no tiene. Quiero un auto, voy a llorar, a aullar. Quiero una casa, lloro y aullo como un chico chiquito, hago berrinche porque quiero eso. No tengo pareja, lloro, berrincho, quiero pareja. Voy a llorar y me voy a comportar como una persona inmadura. ¿Por qué? Porque en realidad se está comportando como esas personas que no tienen al Señor. Llorando por eso que no tienen, disconforme siempre con su vida, a la queja, disconformidad con todo. Y el Señor nunca lo ve, no tienen los ojos puestos en Jesús. No son gente, dice Filipenses, recién leímos 3:19, en lo terrenal. Y por eso hay tanta falta de paz dentro del pueblo de Dios. ¿Qué se ve dentro del pueblo de Dios? Falta de paz. Por eso hay tanta falta de paz. Jesús nos da la llave de cómo ser libres, recibiéndolo en el corazón, abriéndole las puertas del corazón. ¿Cuál es la llave? Abrir la puerta del corazón. Corazón. Por eso dice duro de corazón. Y Jesús no solamente nos llama, nos pide que lo dejemos entrar. Si no le dejamos entrar a Jesús, no va a poder transformar nuestras vidas. En vez de eso, nos alejamos más y más, creándonos un propio Dios, entronizando a ese Dios, a ese deseo mundano, a ese pecado
que no lo podemos dejar. Y más alejamos al Señor y más nos volvemos esclavos, más ataduras tenemos, más se hacen fuertes nuestras cadenas, siempre con tal de no obedecer. El hombre con tal de no obedecer siempre va a buscar algún atajo. ¿Cuál es el atajo? Mi carne es débil, pero si la Biblia dice que en Cristo todo lo puedo, es que se puede. Pero no, el hombre con tal de no obedecer, de sacar del glosario, sacar de la enciclopedia, sacar de la Biblia, la palabra obediencia, va a hacer cualquier cosa, cualquier excusa va a venir bien a la mano. Ahora, con la vida no se juega. ¿Quién es la vida? Con la vida no se juega. La vida es Jesús. Y con la vida no se juega. O nos sinceramos con el Señor, o seguimos perdiendo nuestro tiempo. ¿En cuál prisión te encuentras? Esclavo de deseos, de pensamientos, de sentimientos distintos, de falsa doctrina, del pasado. Cuanto más te resistas a consagrar tu vida al Señor, más fuertes van a ser las ataduras y la esclavitud. ¿Qué dijo? Aquí vino el Señor a dar libertad a los cautivos. Cautivos son los que ya conociendo la palabra del Señor, viven como cualquier persona que no se le ha amanecido la luz del Evangelio. ¿Cuál es el llamado que el Señor nos hace? Si hay algo que Jesús no ofrece, es una vida fingida, simulada y de apariencia. El Señor nos llama a ser, no a parecer, a ser. A ser cristiano, no a parecernos a un cristiano, a ser. O sea, el llamado que nos hace el Señor es de pertenecer, o sea, de estar en Él. No a pertenecer a una religión, a estar en Él. El que está en Cristo, nueva criatura, a estar en Él. Ese es el llamado, estar en Él, no a pertenecer a una religión. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuál es la condición para ser una nueva persona? Estar en Cristo. ¿Qué significa estar en Cristo? Permanecer en Él. Juan capítulo 15:4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecieseis en mí. La palabra dice claramente que si nosotros permanecemos en Él, Él permanece en nosotros. Y la pregunta es, ¿Cristo está reinando verdaderamente en ti? ¿Está reinando Cristo verdaderamente en ti? ¿Has nacido de nuevo? Cuando nosotros venimos a Cristo, el llamado es a nacer de nuevo, con todo lo que implica nacer de nuevo. El Señor en su presencia no puede permitir a nadie, pero a nadie permanecer en su vieja naturaleza, porque Él tiene que estar presente dentro de nosotros. ¿Cómo va a habitar donde una persona tiene su vieja naturaleza a flor de piel? Donde hay pasado, hábitos viejos, cosas de gustos viejos. No, porque el Señor nos llama, eso no es el Evangelio, el Señor nos llama a limpieza, a limpiar, a barrer, a sacar. Entre sacar y limpiar, ¿qué? Entre sacar y diferenciar, ¿qué? Lo vil de lo menospreciado. Nosotros tenemos que sacar, despejar lo vil para ver lo preciado, lo sagrado. No puede estar todo entreverado, todo entremezclado y decir yo soy una nueva criatura y dentro de mí hay pasado, hay angustia, hay amargura y decirme yo soy una nueva criatura, nuevo en Cristo. No, porque la Biblia me habla de nacer de nuevo. No puede permanecer, el Señor no puede permitir a nadie permanecer en sus viejos hábitos, viejos gustos. No puede permitir porque Él tiene que habitar en nuestro templo. Él tiene que habitar en una casa limpia. Además de eso, no puede permitir a nadie vivir en su vieja naturaleza porque por culpa de esa vieja naturaleza, de esos gustos pecaminosos, bastante desgracia nos trajimos a nuestra vida, bastantes amarguras ya. El Señor no quiere eso más para nosotros. Por eso la importancia de nacer de nuevo y sacar eso que nos trajo angustia, tristeza y desgracia en nuestra vida. Barrerlo. Para eso vino el Señor.
Si tu vida fue desgraciada, amargada en el pasado, fue porque viviste apartado de Dios. Porque cuando se nos alumbra la luz del Evangelio, la palabra me dice que las cosas viejas pasaron. Ahí está el problema. Que la persona no entiende lo que es nacer de nuevo, no entiende lo que es el nuevo nacimiento. Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. O sea, la garantía que yo nazco de nuevo voy a dar mucho fruto. La evidencia. Entonces los viejos hábitos tienen que irse en la presencia del Señor. El viejo hombre tiene que irse delante de la presencia, no puede estar. ¿Cuál es los síntomas de una persona que tiene la vieja naturaleza? Muerto en vida. No se sabe si está feliz, si llora, está neutro. O si no, llora todo el día, llora por cualquier cosa. Está muy sensible, es un muerto en vida. Es una tierra seca. Por donde se lo mire. ¿Por qué? Porque no nació de nuevo. Pero aún así se proclama una nueva criatura. ¿Pero cómo es esto? Hay algo que tenemos que hacer, Efesios 4:1. Yo pues preso en el Señor os ruego, dijo el apóstol Pablo, que estaba preso por causa del Evangelio. Yo pues preso en el Señor os ruego, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. O sea que hay una manera de andar especial para el Hijo de Dios. Efesios 4:17-22, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Los cuales después de haber perdido toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. ¿Por qué quieren copiar al mundano, al impío? Nosotros no aprendimos así de Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente. Y vestidos del nuevo hombre, criado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Yo me tengo que despojar. De mí depende, y solamente de mí depende, dejar lo que sé que no me ayuda en mi comunión con Dios. Dejarlo. Para vestirme del nuevo hombre, tengo que dejar lo viejo. Si no, es imposible. Si no, es una religión. Si la persona tiene todavía los viejos gustos, lo que era antes, y tiene un pie con el Señor, es una religión. ¿Por qué? Porque yo voy a la iglesia, me encanta la palabra, pero el momento que salí de la iglesia, vuelvo a ser la persona carnal de siempre. Si no hay un nuevo nacimiento, es imposible estar en Cristo. No se puede estar en Cristo si no hay un nuevo nacimiento, si uno no renuncia y deja eso viejo que sabemos bien que delante de la presencia de Dios no suma para nada. Ahora necesitamos estar en Cristo. No es una cuestión de sentimiento, es una decisión. Yo decido hoy estar en Cristo. ¿Y cómo es esta decisión? Es una decisión que tomamos delante de Dios en obediencia. Hay que ser obedientes para decidir estar en Cristo. No puedo decir, yo decido estar en Cristo, pero no voy a renunciar a mi gusto, ni a mi vida pasada, mis preferencias, mi cuerpo, con mi cuerpo hago lo que quiero, y con mi gusto, que nadie se meta, me gusta esto. No, entonces no hay renuncia, no hay nuevo nacimiento, y no tomé la decisión de estar en Cristo. Todo es un proceso. Hay que ir soltando de a poco lo que sabemos que a Dios no le agrada. No le agrada y nunca le va a agradar. Y siempre vamos a andar estancados, como cristianos estancados, no vamos a avanzar. Religión, solamente se tendrá una religión. Ahora, no se trata de si me guste o no despojarme, porque a nadie le va a gustar despojarse de lo que le gusta hacer hace muchos años. Pero no se trata de que si le gusta la carne o no, acá se trata de cuestión de obedecer a Dios, de obediencia. ¿Qué decía el apóstol Pablo? Golpeo mi carne porque la carne no quiere obedecer. A nadie le va a gustar despojarse de lo que viene haciendo hace siglos. Pero no se trata acá de si me gusta, no se trata acá de una obediencia a Dios, a ver cuán leal soy. Si digo que
Hay libertad en la casa de Dios. La casa de Dios soy yo internamente. No va a haber ninguna libertad si no se deja entrar al Señor. No se deja entrar. La luz está golpeando, pero golpea, pero nadie abre. Y la transformación no va a venir tampoco. Cuanto más duro esté el corazón, menos se va a manifestar Cristo y nunca va a haber transformación. Solamente modificaciones que uno puede hacer externamente. Cuando nos damos cuenta de que algo sucede, cuando nosotros obedecemos al Señor, por más que a veces nos cueste, en el interior, internamente sucede algo, se está ablandando el corazón duro, se está quebrantando ese corazón duro, y después ya no va a salir naturalmente. Al principio va a costar, pero ¿cómo nos damos cuenta que algo sucede? Y esa vieja herida que yo tenía en el corazón ya no me duele más. Ese pasado, el recuerdo del pasado que me perturbaba ya no me perturba más. Me pueden tocar el tema, pero ya no me perturba más. Ya no lo siento. La herida que me habían hecho, me habían lastimado tanto, lloraba tanto, pero ya no está. De un día para el otro, no está. Bueno, eso es cuando ya la obra del Señor está ejerciendo su influencia dentro de nosotros. Cuando me desconozco y me siento diferente, es que es una buena luz verde que me está diciendo que, ¿qué me está diciendo? Que va a haber una transformación. No hay cristiano verdadero sin cruz. Primera de Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Entonces, cuando vemos la cruz no nos llama a contemplar a Cristo crucificado, desnudo en la cruz, no, es una invitación. El Señor ya resucitó, está en el trono. La cruz nos llama a nosotros a renunciar cada día a lo que era antes. Todos los días tenemos que renunciar a lo que éramos antes. Siempre hay aspectos que tenemos que renunciar, todos los días. Es un sacrificio que tenemos que hacer. ¿Cuál es el sacrificio que tenemos que hacer? Morir a nosotros mismos todos los días. Es una invitación que nos hace el Señor de morir a lo que nosotros somos, de desembarcarnos de todo lo que, de sacar todo lo que albergábamos dentro de nuestra alma, todos esos valores caídos del mundo, sacarlos afuera, renunciar. No puede convivir la luz con la tiniebla. Si el Señor habita, si alguno está en mí, yo estoy en él, dice el Señor. Pero el Señor no puede habitar donde hay tinieblas. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene lo viejo con lo nuevo? Vamos a leer un versículo. ¿Qué versículo confirma esto y lo ejemplifica mejor? Mateo 9:16, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo porque el tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Eso es lo que se ve hoy, cristianos remendando su vida, emparchando su vida en pequeños aspectos. En pequeños aspectos, yo remiendo un poco de acá, remiendo un poco de allá, remiendo un poco de acá, y después tira allá. La vestimenta tira, porque no va. El Señor nos llama a que nosotros emparchemos, modifiquemos pequeñas áreas. El Señor llama a un cambio total, un cambio radical. No a una vida emparchada, una vida de parches. La persona va a emparchar los aspectos que más se notan. Un poco por aquí, un poco por allá. Y lo único que logran en su vida, muchos con los años de cristianos, es tener una vida emparchada, no una vida transformada. Solamente cambian algunos aspectos. Y así como se van a dejar moldear por el Señor. La cruz es una invitación al morir al pecado y morir al mundo. Es una invitación a despojarnos del viejo hombre, a los deseos terrenales, a toda conformidad que nosotros podamos tener con el mundo. Para que pueda haber una transformación hay que dejar lo viejo. La cruz implica un sacrificio. Si la persona, los discípulos, todos hicieron un sacrificio para seguir al Señor. Dejaron cosas importantes que eran para su vida. Dejaron lo que estaban haciendo porque se le apareció el Señor Jesucristo. Y para ellos Él era la vida.
Él era la vida. ¿Cómo van a seguir haciendo lo que estaban haciendo si la vida se presentó delante de ellos? Sin la vida yo estoy muerta. Entonces, ¿cómo voy a rechazar una invitación tan importante que me hace la vida? La vida me está haciendo una invitación. Él es la vida. No hay otra vida. Una vez me dijeron, pero yo quiero vivir mi vida. Quiero ir a la iglesia, pero quiero mi vida. Y yo dije, lamentablemente no conocés la vida. La vida, sin el Señor no tenemos vida. O sea que vos querés estar muerto. Nuestra propia vida sin el Señor no es nada. Y no es tener al Señor cuando uno va a un lugar y después salgo del lugar y ya no tengo la vida. No, la vida está siempre con uno. Porque por Él respiramos. Sin sacrificio la persona tiene una religión. No tiene un discernimiento de lo preciado, de lo vil. Y por ser tan mediocre no se distingue del resto. Es una persona mediocre que no hace diferencia del resto de las personas. En cambio, un verdadero cristiano se da cuenta que la crucifixión no es un hecho aislado hace miles de años, sino que es algo que tiene que suceder a diario en su vida. No ve la cruz como algo, un hecho aislado que le sucedió a Cristo hace muchos años. No ve cómo se ve Él mismo muriendo todos los días. Ahí es cuando una persona verdaderamente entendió el mensaje del Evangelio. Ahora lo que nosotros necesitamos es una vida transformada, no una vida emparchada. Un trabajo de parche no cambia nada, no soluciona nada, ni nos sirve para nada. Por un lado cambias un poco, pero tu totalidad, tu esencia es la misma. Sos la misma persona de antes. Entonces esa totalidad de tu vieja naturaleza va a hacer que esa pequeña modificación se aplaque y vuelva a aparecer el viejo hombre. Es imposible nacer de nuevo si tenemos cosas que no queremos renunciar. O renunciamos o vivimos con una vida emparchada, mediocre. Emparchando pequeñas áreas de nuestra vida que están mal, pero todo no voy a entregarle al Señor. El Señor es todo o nada. El Señor es todo o es nada. O le damos todo al Señor o no le damos nada. No le podemos engañar al Señor. Cuando el hombre se pone parches, el hombre está tratando de mejorarse a sí mismo. ¿Qué trata de mejorar? Su vieja naturaleza. Emparcha su vieja naturaleza. Trata de mejorarse la vieja naturaleza. El Señor no nos llamó a mejorarnos. El Señor vino a transformarnos. El Señor no vino a mejorar a nadie. El Señor vino a transformar radicalmente a la persona. Ahora el hombre religioso piensa que el Señor vino a emparcharlo, solamente algunas áreas, mejorar la vieja naturaleza esa que tiene, que carnal que tiene. No. Juan 3:3, respondió Jesús, le dijo, de cierto te digo que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no nace de nuevo no puede entender las cosas del reino. El que no renuncia no puede entender mi palabra. El que no renuncia no va a haber una vida de bendición, no va a haber una vida transformada. El que no renuncia y se va a estar quejando, no va a disfrutar de la vida. El Señor nos dio vida para que la vivamos en abundancia. No va a disfrutar de la vida, va a estar siempre disconforme. ¿Cuál fue la charla que tuvo Jesús con Nicodemo? Nacer de nuevo. Nacer de nuevo para ver el reino. Tenemos que ser una persona totalmente diferente. No cambiar algunos aspectos, todo, absolutamente todo. Entonces cuando el hombre se mejora a sí mismo, mejora su vieja naturaleza con su propia fuerza, ¿qué está haciendo? Es una religión, está practicando la religión. Nacer de nuevo implica un cambio radical, que viene a través de un nuevo nacimiento. ¿Qué le dijo Nicodemo a Jesús? Señor, ¿pero tú a qué viniste? ¿No viniste a sacarnos de la opresión de los romanos? Estamos cansados de los romanos. El Señor le dijo, yo vine a quitar el pecado, Nicodemo. ¿A eso viniste, Señor? Pero yo pensé que viniste para sacarnos de la opresión de los romanos. Nicodemo, yo vine a quitar el pecado. Acá es un problema de que la persona cohabita con el pecado. Cuando el Señor vino a quitar, por eso hay mucha gente que no ha sido transformada ni ha nacido de nuevo. Porque la transformación viene a través del nuevo nacimiento.
La transformación no es la vieja naturaleza modificada en hacerse alguien nuevo por completo. Para que el que ha nacido de nuevo, el pasado no tiene que existir. Si hay una continuidad con el pasado, significa que la persona nunca nació de nuevo. Tiene que haber una discontinuidad con el pasado. Ya el pasado ya no tiene que existir más en nuestra vida. Pero no es así. Muchos dicen, yo soy una persona muy amargada, soy muy amargado, pero cuando leo la Biblia se me pasa. Cuando estoy con Dios, pero después me salgo de la iglesia, voy a mi casa y lloro, ¿y de qué transformación? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de vidas emparchadas, no estamos hablando de la transformación completa. No tiene que haber ningún rincón ni aspecto de nuestra vida para Satanás. El que ha nacido de nuevo, para el que ha nacido de nuevo no existe el pasado. Tampoco existe el pecado porque no lo practica. El Señor vino a sacar el pecado, a quitar el pecado, no lo va a practicar. Entonces Nicodemo tuvo que tomar una decisión, nacer de nuevo. No lo podía entender. Porque el hombre con su mente no puede entender las cosas de Dios. El Señor vino a hacer todas las cosas nuevas. Yo vengo a hacer todas las cosas nuevas. No a remendar las vidas. El Señor no vino a remendar, poner remiendo en la vieja persona que éramos antes. No, el Señor vino a cambiarnos completamente. Esa es la diferencia con cualquier religión barata y vana que hay en este mundo. Que las religiones creadas por el hombre lo que hacen es que la persona se reforme a sí misma y siempre fracasa porque nunca llega a ninguna transformación. Solamente de apariencia, pero cuando uno de verdad está en Cristo, el nuevo ser nace. Ese nuevo ser es totalmente diferente. Ahora, si nosotros tenemos una continuidad con el pasado, hay gustos que todavía no podemos dejar, hay cosas que nos tiran de la vida de pecado, de la vida que teníamos antes, significa que nuestra vida no ha sido transformada. El hombre religioso siempre va a intentar mejorar aspectos de su viejo hombre, pero cuando estamos en Jesús, lo viejo se ha ido para dar lugar a lo nuevo. No puede venir lo nuevo de Dios si está habitando lo viejo, y ahí es cuando el cristiano fracasa. Ahí es cuando el cristiano dice, estoy en el Señor pero estoy derrotado, estoy en Cristo pero me siento vencido, estoy en Cristo pero me siento amargado, estoy en Cristo pero no puedo con esto. Y la palabra que dice, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, no puede revelarse esa palabra en su vida. ¿Por qué? Porque cohabita con cosas viejas que ya no tiene más que estar en la persona. Entonces, la transformación es una discontinuidad de todo lo que nosotros éramos en un pasado. Por eso Jesús habla de un nuevo nacimiento, de una resurrección. Lo viejo se tiene que ir para dar lugar a lo nuevo. Lo viejo se tiene que ir, todos tenemos que pasar por el fuego. Zacarías 13, 8, 9. Zacarías 13, del 8 al 9. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en la tierra y se perderán, más la 1/3 parte quedará en la tierra. Y meteré en el fuego a la 1/3 parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. E invocarán mi nombre y yo los oiré y diré pueblo mío y él dirá Jehová es mi Señor. El que es elegido verdaderamente, el que está consagrando su vida, va a pasar por el fuego. Los otros, los que son infieles al Señor, no quieren obedecer, van a ser echados fuera. Y aquel remanente que quiere obedecer, que hace ese esfuerzo por obedecer, se niega a sí mismo, toma su cruz y sigue al Señor, va a ser pasado por el fuego, porque por medio de muchas tribulaciones, dice primera de Pedro 1, del 6 al 7, es necesario que la fe sea probada. Cuando nosotros pasamos por tribulaciones y pruebas, tenemos que estar gozosos porque el Señor nos está probando. ¿Cómo está nuestra fe? Primera de Pedro 1, de 6 al 7, en lo cual vosotros os alegréis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Y la pregunta es, ¿hallará Jesús fe en la tierra? ¿Hallará Jesús fe en la tierra cuando vuelva?
¿Cómo estamos nosotros delante de la presencia de Dios? ¿Qué es lo que va a encontrar el Señor cuando vuelva? Una persona mediocre, que no quiere renunciar, que no quiere consagrar su vida, porque ama demasiado su vida terrenal, ama demasiado el mundo, ama demasiado el pecado, que le cuesta un montón renunciar. ¿Y cuándo su vida va a ser transformada? Es preferible con el Señor ser sincero, sincerarse, decir, hasta aquí fui un religioso, hasta el día de hoy, 7 de agosto, fui un religioso, ahora quiero de verdad la nueva vida con el Señor. Quiero ser un cristiano, no mediocre, un cristiano legítimo, que ande en victoria. Y quiero, Señor, que me ayudes a romper lazos con el pasado, con lo que era, con el viejo hombre que era. Vamos a hacer una oración en esta mañana. Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, estamos delante de tu presencia, te damos gracias por esta palabra. Te pido que impartas bendición en cada una de las personas que está escuchando este mensaje y que les ayude, Señor, a romper toda continuidad con el pasado, con lo que eran antes, Señor, todo gusto, preferencia. Queremos que verdaderamente tú te manifiestes en nosotros, queremos experimentar esa vida transformada. Y si hasta hoy hemos tenido esa conexión con lo que éramos antes, con esos gustos, con esa forma de ser, con esas prácticas, con esos hábitos que a ti no te agradan, desde hoy en más, Padre, te pedimos que tenga misericordia de nosotros y que con tu ayuda, que el fuego del Espíritu Santo queme todo aquello que perturbe nuestra comunión contigo. Todo aquello que perturbe nuestra comunión contigo sea quemado y echado fuera. Sea echado en lugares desérticos, Padre. Ayúdanos a ser transformados, a vivir verdaderamente una vida transformada, a experimentar esa vida de transformación, a tener ese nuevo nacimiento. Ayúdanos, Señor, a tener ese nuevo nacimiento, a su vez que podamos despojarnos de todo aquello que a ti no te agrada. Solamente con el Espíritu Santo, con la guía del Espíritu Santo lo podremos hacer, Señor. Te pedimos esto en esta mañana, de bendición en esta mañana de gloria, Padre, y que esta palabra llegue a los corazones y quede, Señor, sembrada en los corazones, Padre, para que haya gente verdaderamente consagrada en ti y que se entienda el mensaje de la cruz, que es un mensaje de sacrificio, que hay cosas a las cuales hay que renunciar. Solamente te pedimos tu ayuda, Señor, nos ponemos en tus manos y dejamos todo nuestro ser, nuestra esencia en tus manos, para que tú, como el buen alfarero que eres, la moldees, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.